Buenas, quien les habla Miguel de Tutopedia. Yo les traigo el Five Tribe, un juego en el que entre a 2 a 4 jugadores, cada uno representaremos un viajero en busca de aventuras. Y en esta pues llegamos a una ciudad legendaria de Nacala, y en estas tierras buscaremos la influencia de las tribus presentes y el control de los Dijin para con su poder tratar de lograr obtener la mayor cantidad de puntos de victoria y de esa manera ser nombrados el gran sultán de estas tierras. Veamos cuáles son sus reglas. En la preparación inicial, cada uno de los jugadores va a elegir un color de las piezas. Va a tomar 8 camellos y un marcador de turno de su color. Si estamos en una partida de 3 o 4 jugadores, en una partida de 2 jugadores, cada jugador toma 11 camellos y 2 marcadores de turno. Esto quiere decir que en una misma ronda de juego, el jugador va a jugar 2 veces en una partida a 2 jugadores. Va a jugar 2 veces por ronda. Y el orden va a depender de ciertos detalles que veremos a continuación, pero va a haber la posibilidad de que juguemos 2 veces de forma consecutiva si así está nuestro orden de turno, que ya lo veremos más adelante. Luego, adicional a esto, vamos a tomar lo que son las figuras de los 5 colores que están acá, que están las azules, que son los constructores, las rojas, que son los asesinos, las verdes son los mercantes, tenemos los blancos, que son los sabios, y los amarillos, que son los visires, y todas esas figuras, que son 90 figuras, las vamos a colocar en una bolsa, en la bolsa negra detrás del juego, y las vamos a dejar allí de momento. Luego vamos a dar a cada uno de los jugadores 50 monedas de oro, repartidas de la siguiente manera. Como pueden ver, hay dos tipos de monedas, hay dos denominaciones, la de 5 y la de 1. Entonces vamos a darle 9 monedas de 5 y 5 monedas de 1. Enseguida los jugadores tomen las monedas, las van a colocar boca abajo, para que el resto de jugadores no sepa cuál es cuántas monedas tienen en el transcurso de la partida, ya que ellas nos van a dar puntos de victoria al final. Entonces esta información queda oculta al resto de jugadores. Luego lo que vamos a hacer es vamos a preparar lo que es los medidores de orden de turno, que es este que está acá, y el medidor de orden de pujas, que son estos dos medidores que están acá, fuera de lo que va a formar el tablero principal, que es que se forma con unas losetas que ya lo vamos a armar a continuación, que es lo que se llama el sultanato. Bueno, para ello adicional vamos a tomar los marcadores de turno de cada uno de los jugadores y los vamos a colocar aleatoriamente en estos 4 espacios del medidor de pujas. En el caso de una partida de 2 jugadores, aquí habrán 2 marcadores de orden de turno para cada jugador. Luego de esto, pues vamos a preparar lo que es el sultanato, que es como el tablero donde se va a jugar. Para ello vamos a tomar las 30 losetas del juego, que son estas que están acá, y vamos a formar un rectángulo de 5 filas y 6 columnas. Luego que ya tenemos preparado lo que es el sultanato, que es esta área de juego, entonces vamos a tomar de la bolsa negra, donde tenemos allí las figuras de colores, vamos a tomar 3 figuras y las vamos a colocar en cada una de estas losetas de manera aleatoria. De esa manera vamos a tener todas estas losetas con 3 figuras, utilizando todas las figuras que están en la bolsa. De esta manera tendremos entonces ya listo lo que es el sultanato. Luego tomamos las cartas de recursos, las colocamos cerca del sultanato, las barajamos y vamos a colocar boca arriba 9 de ellas cerca, formando una fila cerca del mazo de cartas de recursos. Luego de ello vamos a tomar las cartas de Dijin, que son estas que están acá, las barajamos y vamos a revelar 3 de ellas cercas también a ese mazo de cartas. Luego vamos al resto de monedas de oro, las vamos a colocar junto con las figuras de palacios y palmeras cercanas a todos los jugadores, para que tengan alcance a ellas para utilizar esas figuras, esos elementos durante el transcurso de la partida. Ya con esto estaremos listos para iniciar la partida. Cada ronda del juego está dividida en 3 fases. La primera fase es la de pujas para el orden de turno.
Luego viene la segunda fase, que es la de las acciones de los jugadores, y la tercera fase, que es la de limpieza. En la primera fase, que es la de pujas para el orden de turno, lo que hacemos es que vamos a, según el orden en que estén colocadas las piezas de los jugadores en este medidor de pujas, así ellos van a colocar su pieza en una de estas posiciones en el medidor de orden de turno. Mientras la pieza esté más al lado derecho de este medidor, pues jugará primero en la segunda fase de la ronda. Eso va a determinar, depende de cómo estén colocadas estas piezas en este medidor, va a determinar cuál va a ser el orden de los jugadores en la fase 2. Entonces, detalle que tienen que tener presente acá es que deben pagar el coste de la casilla donde se coloque en este medidor en el momento de colocar la pieza. Es decir, que si este jugador, por ejemplo, que va a ser el primer jugador en elegir la posición, se coloca en este lugar, pues debe pagar 3 monedas al banco para poder colocar su pieza en ese lugar. Y así cada uno de los jugadores en el orden que están indicados en este medidor. Ahora, los jugadores pueden elegir también no pagar y colocarse en el espacio 0. Pero ya saben que en ese caso jugarían de último según el orden de turno, porque recuerden que, como les comentaba, el orden de turno siempre va a ser aquí, va a jugar primero el jugador que esté más a la derecha de este medidor. Entonces, ¿qué pasa? Si otro jugador decide colocarse en el espacio 0, que es posible, pues fíjense que hay 3 espacios 0 disponibles. Lo que hace el siguiente, si este siguiente jugador quiere colocarse en el 0, lo que hace es desplazar hacia arriba, como lo pueden ver en las flechas indicadas en ese tablero, en esa loseta, pues desplaza al otro jugador y se coloca él abajo. Esto lo que quiere decir es que el último jugador que se coloque en el espacio 0 va a tener prioridad de turno antes que los que se colocaron primero en el espacio 0. Y si este jugador quiere colocarse en el espacio 0 nuevamente, pues desplazaría a los otros jugadores y se colocaría él en el primer espacio 0. De esta forma, al llevar a cabo en la segunda fase, el orden en que van a jugar cada uno de los jugadores va a ser primero este, luego este y este. Ahora, como pueden ver, en esta loseta hay solo 3 espacios de 0. Ahora, si los 4 jugadores decidieran colocarse en el espacio 0, el último no lo pudiera hacer porque ya están los 3 espacios ocupados. Entonces, ese último jugador tiene la obligación de colocarse en un espacio pago porque no hay más espacio 0 disponible. Luego vendríamos entonces a lo que es la fase 2 de la ronda de juego, que la fase 2 es la en la que los jugadores llevan a cabo sus acciones. Para ello vamos a tomar en consideración el orden de turno, como les he indicado anteriormente. Primero actuaría el rojo en este caso. Entonces, esta fase de acciones, el jugador va a llevar a cabo todos los pasos que les voy a indicar a continuación antes de pasar el turno al siguiente. Entonces, el primer paso de esta fase es colocar su pieza de marcador de turno en el primer espacio disponible de derecha a izquierda en el medidor de puja. Entonces le va a tocar, en este caso el primer jugador que juegue va a ser el primer jugador que le toque pujar para el orden de turno de la siguiente ronda de juego. Luego el siguiente paso es mover las figuras que están en el tablero, en el mapa que está acá. Para ello tienen que seguir ciertas condiciones. Hay 3 condiciones que deben seguir. Primero, el movimiento no puede ser en diagonal. Es decir, siempre que nos movamos debe ser ortogonalmente. Es decir, de la loseta que decidimos movernos hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo. No en forma de manera diagonal. La otra condición es que deben haber, yo no puedo realizar un movimiento en retroceso. Es decir, que si yo me desplazo una loseta, por ejemplo, en este caso, yo me desplazo hacia abajo, ese es mi primer movimiento. Mi segundo movimiento no podría ser regresar. Yo puedo regresar a la loseta si doy una vuelta completa. Es decir, que si de repente yo me desplazo hacia abajo, después a la derecha, después arriba y después a la izquierda, eso es posible porque no estoy regresando a la misma loseta en el mismo movimiento. Es decir, después que yo hago un movimiento, yo no puedo devolver el movimiento en el mismo momento. Puedo dar una vuelta y regresar a la misma velocidad sin problema, pero no regresarme inmediatamente. Entonces, esa es la segunda condición. Y la tercera condición es, que no les comenté, pero en el momento de realizar un movimiento, yo puedo desplazarme tantas losetas como figuras hayan en la loseta inicial. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a realizar un movimiento, yo debo tomar todas las figuras que estén en esa loseta inicial y allí voy a empezar mi movimiento. Tomo esas figuras
y me empiezo a mover. En el momento que me estoy moviendo, en cada loseta que yo pase a través de ella, yo debo dejar una de las figuras que tomé. Entonces, a cada loseta que yo me mueva, debo dejar una de las figuras. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo decido tomar las figuras de esta loseta, entonces yo pudiera desplazarme 3 losetas. Entonces yo puedo, en este caso, dejo de estas 3 figuras, dejo una figura en este espacio. Después decido, bueno, me voy a mover acá a la derecha. Entonces dejo una segunda figura en esta segunda loseta de movimiento y luego me desplazo hacia arriba, que es una tercera loseta de movimiento. Debo moverme tantas losetas como figuras tenga en la mano y debo agotarlas todas. No es que me puedo detener antes. Si tengo 5 figuras, pues debo moverme 5 losetas hasta que no me quede sin figuras en la mano. Ahora, esta tercera condición te indica que la última loseta en la que finalizamos nuestro movimiento debe tener al menos una figura del mismo color de la figura que estamos dejando en esa loseta. Esa es la tercera condición. Por ejemplo, en este caso que les hice acá, se dan cuenta de que yo la última figura que dejé fue la figura blanca. Y como en esta loseta ya había figura blanca, cumplimos con la condición. Deben tener presente que en el recorrido de nuestro movimiento no importa que se cumpla esta condición o no. Puede pasar que hasta la loseta donde nos desplacemos esté vacía. Eso no hay ningún inconveniente. La única condición es que al final del movimiento la última loseta contenga al menos una figura del mismo color que la figura que yo estoy dejando en esa última loseta. El paso 3 es verificar si se obtuvo el control de la última loseta del movimiento. Es decir, que en un ejemplo como este, si yo de repente mi último movimiento lo hice sobre esta loseta y fue esta figura verde, la coloco en este espacio, porque recuerden que debo cumplir con la condición de que esta última loseta de movimiento debe contener al menos una figura del mismo color que estoy dejando. En este caso cumpliría con esa condición. Entonces inmediatamente yo debo tomar de esa última loseta de movimiento, debo tomar la figura que acabo de dejar más todas aquellas que estén ubicadas en esa loseta del mismo color que la figura que yo dejé. Es decir, que mientras más figuras hayan del color de la última figura que yo coloque, pues más figuras llevaré a mi mano. Entonces, en este ejemplo tomaría 2, la que dejé y la que había en la loseta, que pueden haber más en otros ejemplos. Entonces, si al yo realizar este paso, esta última loseta de movimiento se queda sin figuras, como es el caso, yo debo colocar en este espacio, en la parte inferior derecha de la loseta, debo colocar una figura de camello de mi color correspondiente. Yo la coloco en ese espacio para indicar que yo tengo el control de esa loseta. Esto debemos realizarlo siempre que esto ocurra durante el movimiento, en este tercer paso, porque los camellos nos van a dar puntos de victoria al final de la partida. Si durante el transcurso de la partida esta loseta vuelve a ser desocupada de figuras, ya ningún otro jugador puede tomar el control de ella. Así que el primer jugador que coloque un camello en una loseta obtendrá el control de esa loseta hasta el final de la partida. No hay forma de que te quiten ese control. Y en el caso de que no tenga más figuras de camello y yo desocupe una loseta que no tenga control de ningún jugador, pues no ganaría el beneficio porque no tengo más figuras de camello que colocar. Luego vendríamos con lo que es el cuarto paso del turno, que el cuarto paso es el de realizar las acciones de las figuras, de las tribus. Esto se realiza en el momento de que nosotros recibimos las figuras de la última loseta de movimiento, pues vamos a llevar a cabo la acción correspondiente al color de la figura que estamos obteniendo. Si depende de cuál sea el color con el que finalicemos, así va a ser la acción que vamos a llevar a cabo. Aquí les voy a ir explicando cuál es la acción que se lleva a cabo con cada uno de las tribus, es decir, con cada uno de los colores de la figura. Vamos a empezar con lo que son las figuras amarillas, que son las de los visires. Al tomar la figura de los visires, las vamos a colocar inmediatamente enfrente de nuestra zona de juego, porque ya nos va a dar puntos de victoria al final de la partida. Igual pasa con las figuras de los sabios, que son las blancas.
también las colocamos en nuestra zona de juego, porque ya nos van a dar puntos de victoria al final de la partida, pero ya nos dan una opción adicional. Yo a medida que transcurre la partida, yo puedo utilizarlas, descartarlas, para obtener cartas de Digin, que son estas que están acá, que de ellas hablaremos más adelante, o para activar unos efectos que tienen estas cartas de Digin. Y al final de la partida, pues las figuras de sabios blancas que nos queden en nuestro poder, pues nos darán puntos de victoria. Luego tendremos entonces lo que son las figuras, las verdes, que son las de los mercantes, la tribu mercante, que lo que vamos a hacer con ellas es que las vamos a colocar inmediatamente en la bolsa negra de figuras. Las colocamos en esa bolsa y vamos a tomar del mercado de cartas de recursos. Vamos a tomar tantas cartas de recursos como figuras verdes de tribu de mercantes hayamos colocado en la bolsa. Pero siempre se van a tomar desde el inicio de esta línea en adelante. Es decir, que en este caso, en este ejemplo del que estábamos hablando ahora, como tomé 2 figuras, pues esas 2 figuras las llevo a la bolsa y tomaría inmediatamente entonces las 2 primeras cartas de recursos de esta línea. Ese es el efecto de los mercantes. Luego tenemos entonces lo que son los constructores, que son las figuras azules, que ya los que nos permiten obtener monedas. Ahora, ¿cómo obtenemos monedas? ¿Cuántas monedas vamos a obtener? Nosotros en la última loseta de movimiento, vamos a contar la cantidad de losetas valuadas con simbología azul a los alrededores de la última loseta de movimiento. Vamos a poner un ejemplo. Si ven esta última, vamos a tomar el caso de que esta loseta que está acá fue la última loseta de nuestro movimiento del turno actual. Entonces nosotros vamos a contar, incluida esa propia loseta como tal, tendríamos 9 losetas en este caso. Estas 9 losetas que están aquí, vamos a ver cuántas de ellas tienen este número en azul, este símbolo en azul. Es decir, en este caso, si esta fue nuestra última loseta de movimiento, tenemos 1, 2, 3 losetas valuadas con ese símbolo azul. Entonces tenemos 3. Y adicional a esto, a este 3 le vamos a multiplicar la cantidad de figuras azules que están en nuestra mano, que acabamos de obtener como resultado del movimiento, más, es decir, ustedes van a tener lo que son estas cartas que ustedes a medida que avanzan en la partida van a tener cartas en su mano, como estas cartas de recursos. Si tenemos cartas de Fakir, nosotros podemos en ese momento descartar cartas de Fakir para aumentar la cantidad de figuras azules que tenemos en nuestra mano, para que esta multiplicación sea mayor y obtengamos mayor cantidad de monedas como resultado de esta acción. ¿Cómo es esto? Que si nosotros finalizamos el movimiento en este espacio, como les he indicado ahora, tenemos 3 losetas azules, como ven acá. Ese 3 tenemos que multiplicarlo por la cantidad de figuras azules. Vamos a poner el caso que en este espacio hayamos obtenido 2 figuras azules como resultado del movimiento, y yo quiero agregar agregamos un Fakir. Entonces yo descarto de mi mano, si lo tengo en mi poder, una carta de Fakir, y entonces en este caso esto contaría como 3. En vez de solo 2, yo puedo gastar tantas cartas de Fakir como yo desee para que este multiplicador sea mayor. En este ejemplo que les estaba indicando, si aquí tengo las losetas azules son 3, y aquí tendría 3 por 3, 9, entonces obtengo 9 monedas en ese momento. Las figuras azules de constructoras las llevamos inmediatamente, las colocamos en la bolsa negra. Y el Fakir se lleva al descarte. Luego, por último, tenemos la acción de las figuras rojas, que son los asesinos, la tribu de asesinos, que igualmente se llevan a la bolsa negra. Y los asesinos lo que nos permiten es eliminar una figura del color que queramos de cualquier loseta, moviéndome desde la loseta donde terminé el movimiento, no diagonalmente, sino ortogonalmente, como lo hacemos un movimiento normal, tantos espacios como figuras de asesinos, más cartas de Fakir que tenga mi mano que quiera descartar en ese momento. Es decir que vamos a poner otro ejemplo. Vamos a tomar aquí para hacer el ejemplo. Vamos a poner el caso que finalizamos el movimiento en esta loseta, y en esta loseta habían esta cantidad de figuras rojas. Pues las tomo a mi mano, decido descartar de mi mano una carta de Fakir,
Y entonces aquí tendría la opción de moverme hasta 4 losetas para eliminar de esa última cuarta loseta a una figura, la que yo quiera. En este caso, yo, como esta es la última loseta del movimiento, yo digo, bueno, tengo 4 espacios para moverme, 4 losetas. Ortogonalmente se puede mover 1, 2, 3 y 4. Y en esta última loseta, pues decido tomar esta figura y la elimino. Entonces, yo lo que hago es, repito, por cada figura de asesino que tenga a mi mano, más las cartas de Fakir que quiera descartar, me va a indicar la cantidad de losetas que yo puedo moverme para en esa última loseta tomar una figura y eliminarla, la del color que yo quiera. Entonces, inmediatamente yo voy a tomar, después de realizar el efecto, voy a tomar toda esa figura y la voy a llevar a la bolsa negra. Como segunda opción, en vez de movernos a través del mapa para eliminar una figura que está dentro de una de las losetas del mapa, pudiéramos en su lugar escoger una figura amarilla de visir o blanca, que es de los sabios, de otro jugador que tenga en su zona de juego y eliminarla. Recuerden que las figuras blancas y amarillas dan punto de victoria al final de la partida. Entonces nosotros podemos decidir más bien eliminar una figura de otro jugador siempre que la tenga en su zona de juego en lugar de lo que acabamos de realizar. Si por ejemplo nosotros eliminamos bajo la acción de los asesinos, elimino una figura de una loseta, logrando que esa loseta se quede vacía, pues inmediatamente tomo el control de la loseta colocando un camello en ese lugar, tal como lo hacíamos en el proceso de movimiento normal, y siempre que tenga figuras de camello disponibles. Es decir, que en un mismo turno de juego yo tengo la posibilidad de hasta tomar control de 2 losetas si tengo las figuras necesarias, si llevo a cabo una acción de asesino. Es decir, que puedo colocar puedo tomar el control de la loseta donde estoy finalizando mi movimiento si ya queda vacía, y adicional a esto, si con el asesino, el efecto del asesino, elimino la última figura de una loseta, pues podría obtener el control de darse todas esas condiciones, pudiera obtener hasta el control de 2 losetas por turno, si es posible. El siguiente paso es llevar a cabo la acción impresa sobre la loseta donde finalicé el movimiento. Como pueden ver, todas las losetas tienen en la parte inferior izquierda un símbolo. Ese símbolo me indica la acción correspondiente a esa loseta. Entonces, si yo finalicé el movimiento en esa loseta, en algunos casos es obligatorio realizar esa acción, en otros casos es opcional. En el caso de estas dos acciones, como ven acá, que tienen esta flecha naranja, esta flecha indica que es obligatoria la acción. Obligatoria es, en estos dos casos, es que aquí debo colocar, si terminé el movimiento en esa loseta y estoy en este paso del turno, pues debo colocar inmediatamente una figura de palmera sobre esta loseta, como indica allí. Y en el caso de que sea esta otra acción, pues debemos colocar una figura de palacio sobre esta loseta. No hay límite en la cantidad de figuras de palacio o de palmera que puedan ser colocadas en la loseta. Esto lo que va a dar es punto de victoria al final de la partida al jugador que tenga el control de la loseta que tenga estas figuras. Eso lo veremos luego. Luego tenemos estas otras 3 acciones que están acá, que estas son acciones opcionales, si yo deseo realizarlas o no en este paso del turno. Tenemos estas dos de arriba, que son las de comprar cartas de recursos del mercado. Tenemos estos dos tipos. Esta de acá abajo lo que me indica es que yo debo pagar 3 monedas y voy a obtener una carta de recursos de las 3 primeras en la línea. Si las 3 primeras que están aquí visibles, yo elijo una pagando las 3 monedas. Y en este otro caso, pues pago 6 monedas y elijo 2 de las 6 primeras en la línea. Debo tener presente que estas cartas durante el transcurso de la ronda van a irse agotando y no se van a ir reponiendo no se reponen inmediatamente. Entonces, a la hora de yo llevar a cabo estas acciones, puedo utilizar únicamente las cartas que estén disponibles en ese momento. Es decir, que en un caso que yo tenga, por ejemplo, aquí solo 4 cartas disponibles y yo realice la acción de esta que me permite tomar 2 cartas de recurso de las 6 primeras disponibles, como nada más hay 4 disponibles, nada más pudiera escoger entre ellas. O en otro ejemplo, si nada más hay una disponible y podemos realizar esta acción, si la queremos realizar, deberíamos pagar igualmente 6 monedas, a pesar de que nada más haya una disponible y no pueda tomar las 2 que me permite esta acción.
nada más pudiera tomar una sola, pagando igualmente las 6 monedas. Entonces solamente lo van a hacer con respecto a las cartas de recursos que estén disponibles en ese momento. Ok, estas son las dos acciones de mercado. Y esta otra acción es la que me permite obtener cartas de Dijin, que son las que estén acá boca arriba disponibles. Para ello, como indica el símbolo, debo pagar de las figuras blancas, las de los sabios, debo pagar, tengo dos opciones como ven acá en la simbología. Puedo pagar 2 figuras blancas que estén en mi poder, en mi zona de juego, o una figura blanca y una carta de Fakir, que las cartas de Fakir ya se las he indicado, son estas que están acá. Entonces yo, en el caso de usar carta de Fakir, las llevo al descarte, y en el caso de usar de las figuras blancas, las coloco en la bolsa negra. Y al colocarlas, pues recibo, yo decido cuál de estas 3 de las disponibles, de las cartas de Dijin disponibles, tomo. No se repone el espacio que acabo de desocupar aquí de los disponibles de Dijin aún. Entonces yo tomo esa carta y la coloco en mi zona de juego. Después que la coloque en mi zona de juego, yo podré utilizar, desde ese mismo momento, yo puedo utilizar el efecto que indique la carta de Dijin. Las cartas de Dijin van a dar puntos de victoria al final de la partida, y muchas de ellas te van a ofrecer la opción de recibir un efecto indicado en ella si yo pago un coste. Entonces, si yo tengo la opción, tengo la disponibilidad de lo que indica ella para yo pagar ese coste, pues yo pago el coste en cualquier momento, pero solo durante mi turno, y solo puedo llevar a cabo ese efecto una vez por turno. Yo pago el coste, si tiene coste, pues lo pago. Recuerden que si son figuras se llevan a la bolsa, y si son las cartas se colocan en el descarte de cartas, y realizo el efecto que indica la carta durante mi turno, que ya vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de los Dijin, para eso yo tienen una carta resumen que les indica, esta carta que ven acá, que les indica el efecto de cada una de las cartas de Dijin que tiene disponible el juego, para que en cualquier momento pues se dirijan a esta carta y pues vean el efecto detallado, aunque la simbología también lo especifica. Como pueden ver acá, aquí les indica que si consiguen esto en cualquiera de esas cartas, esto quiere decir que debes pagar un Fakir. Aquí debes pagar uno o más Fakir, tú decides. Eso puede aumentar el efecto de la carta si utilizo más Fakir. En este caso puedo gastar tanto sabios como Fakir, y en este caso, igual que vimos ahora, puedo gastar o 2 sabios o un sabio y un Fakir para llevar a cabo el efecto que indica la carta de Dijin. Por ejemplo, vean acá, en este caso, esta carta me indica, como lo ven acá, el coste es 2 sabios o un sabio y un Fakir. ¿Y qué me hace? Me duplica la cantidad de monedas que recibo gracias a la acción de los constructores. Es decir, que si en este turno yo voy a realizar la acción de los constructores, que son las figuras azules, pues me va a duplicar la cantidad de monedas de oro que yo voy a recibir gracias al efecto de la acción de los constructores, que ya la vimos anteriormente. Si tengo este Dijin, y si pago el coste en ese momento. Por ejemplo, esta me indica que al final del juego, cada visir, cada figura amarilla que tenga mi poder, en vez de darme un punto de victoria como es lo habitual, voy a recibir 3 puntos de victoria por cada uno que tenga mi poder. Una pasiva que voy a recibir sus efectos al final de la partida. En este otro caso me indica que cada vez que un palacio sea colocado, bien sea por ti o por cualquier otro jugador, pues tú vas a recibir una moneda de oro si lo haces tú, y 2 monedas de oro si lo hace cualquier otro de los oponentes. También es una pasiva, no debes pagar nada para activarlo. Y en este otro caso, pues me indica que pagando este coste me permite tomar el control de una loseta que no tenga figuras, únicamente las figuras de colores, no camellos, ni palmeras, ni palacio. Y así, bueno, así van a conseguirse el efecto de todas las cartas de Dijin que van a tener disponibles en el transcurso de la partida. Ahora, como sexto y último paso del turno, y es un paso opcional, podemos vender las cartas de mercancía que tengamos en nuestra mano. Las cartas de mercancía, vamos a poner el caso que estas sean nuestras cartas en nuestra mano en ese momento. Las cartas de mercancía son estas. Las de Fakir no cuentan. Si las de Fakir no las puedo vender. Entonces yo puedo decidir de las cartas de mercancía que tengo si deseo vender algunas de ellas o todas en este paso del turno. Puedo quedarme con ellas y venderlas en turnos posteriores, yo decido. Si la única condición es que a la hora de yo venderlas debo reunir
debo agruparlas por grupos de cartas diferentes. Como pueden ver aquí en este resumen que indica acá, si yo vendo solo una carta, voy a recibir una moneda, pero si vendo dos cartas de diferente mercancía, pues gano 3 monedas por ese grupo. Si logro reunir 3 de diferente mercancía, recibo 7 monedas, y así pues. Entonces la idea es tratar de acumular la cantidad la mayor cantidad de cartas de tipo de mercancías diferentes, para que a la hora de que yo vender el grupo, hacer un grupo más grande y recibir más monedas por esa venta. Entonces, en un ejemplo como este, si yo las quiero vender todas, yo pudiera agrupar. Esta no la puedo agrupar con esta, pues son diferentes. Esta tampoco, porque ya tengo otra acá. Pudiera hacer 2 grupos con cartas distintas. No puedo vender cartas iguales en un mismo grupo. Entonces, en este caso, armé un grupo de 4, me da 13 monedas, y un grupo de 2 me da 3. Ganaría 16 monedas por esta venta. Inmediatamente todas estas cartas las llevo al descarte. Entonces no necesito venderlas todas, puedo vender una parte únicamente, pero siempre teniendo en cuenta esta escala. Y recuerden que este paso es opcional. Luego entonces que todos los jugadores hayan llevado a cabo su turno y hayan realizado los pasos correspondientes, todas las figuras, las piezas de marcador de turno estén sobre el medidor de pujas para orden de turno, pues entonces pasaríamos a la última fase de la ronda, que es la tercera fase, que es la de limpieza. En ella vamos al mercado de recursos que está acá abajo, vamos a tomar todas las cartas que estén disponibles en ese momento, las vamos a llevar al descarte y vamos a colocar nuevas cartas, hacer nuevamente una línea de 9 cartas de recursos del mazo. En el caso de que el mazo de cartas de recursos no queden cartas suficientes, pues se toma el descarte, se baraja, se crea un nuevo mazo y se completa nuevamente estas 9 cartas del mercado. Por otra parte, vamos también a colocar nuevas cartas de las disponibles de Digin. Para ello también, de la misma manera, las que están disponibles en ese momento las vamos a descartar, y vamos a tomar 3, vamos a revelar 3 nuevas que van a estar disponibles. En el caso igualmente que el mazo de cartas de Digin se quede sin cartas, pues tomamos el descarte, los barajamos y preparamos un nuevo mercado. Esa será lo que es la fase de limpieza. Luego ya estaríamos listos entonces para iniciar una nueva ronda de juego, realizando las 3 fases que ya les expliqué. Luego entonces el final de la partida se va a detonar en el momento en que ocurre una de estas 2 condiciones. Una es que alguno de los jugadores coloque su última figura de camello en el tablero. Si en el momento que un jugador coloque su última figura en una de las losetas, se termina la ronda de juego. Es decir, los jugadores que le falte jugar en esa ronda terminan de jugar, y luego entonces vamos a la puntuación. Y la segunda condición que puede ocurrir es que en alguno de los jugadores, cuando esté llevando su turno de acción, no pueda realizar un movimiento legal en el mapa. Es decir, que recuerden que hay unas condiciones para moverse. Entonces si no cumplo con esas condiciones, no pudiera en ninguna de las losetas que hay disponibles en el mapa, pues entonces ahí en ese momento se detonaría también el final de la partida. Igualmente, sea por cualquiera de las 2 condiciones que se detone el final de la partida, igualmente cada uno de los jugadores, según el orden de turno, pues podrá llevar a cabo efectos que tengan en sus cartas de Digin según el orden de turno, a pesar de que no pueda realizar movimiento hasta culminar esa ronda, ¿ves? Y después de culminar esa ronda, pues iríamos a lo que es la puntuación. Para la puntuación, lo que vamos a hacer es tomar de estas hojas que trae el juego, es para ir colocando lo que es la puntuación correspondiente a cada uno de los elementos con los que vamos a puntuar en la partida, según el orden que indica acá. Primero vamos a ganar tantos puntos de victoria como monedas tengamos en ese momento. Vamos a ganar un punto de victoria por cada visir que tengamos disponible, y adicional a esto vamos a recibir 10 puntos de victoria por cada oponente que tenga menos visires que nosotros. Acá voy a obtener 2 puntos de victoria por cada sabio que tenga. Aquí voy a obtener tantos puntos de victoria por cartas de Digin. Recuerden que las cartas de Digin tienen aquí arriba una cantidad de puntos de victoria. En este punto yo voy a recibir la cantidad de puntos de victoria que estén en todas mis cartas de Digin en ese momento. Luego voy a recibir 3 puntos de victoria por cada palmera que esté sobre una loseta que esté en mi control, que son las que tiene mi camello.
Igualmente en el caso de los palacios, pues los palacios dan 5 puntos cada palacio. Luego voy a obtener los puntos de victoria impresos en las losetas que estén bajo mi control, que son estos puntos de victoria indicados en estas losetas, así, estos que están acá. Y por último vamos a obtener puntos de victoria por cada grupo de recursos diferentes que podamos reunir, que estén en ese momento en nuestra mano, sin incluir los fakir, tal como hicimos, como les expliqué cuando en el paso de ventas que yo podía hacer. Igualmente es acá. Es como si en esta última fase de la puntuación canjeáramos nuestras cartas de mercancía por monedas y las monedas las cambiáramos por puntos de victoria de la misma manera. Luego entonces el jugador que tenga más puntos de victoria será el vencedor, y en el caso de empate comparten la victoria o juegan una segunda partida para definir el vencedor. Bueno, espero que les hayan quedado claras todas las reglas que componen este juego. Cualquier duda me la dejan en el espacio de comentarios. Gracias por el video, no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima.